Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Chávez. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. El día de hoy, aquí en Aprendiendo a Vivir, vamos a tratar un tema crucial, pero vital. De hecho, muchos de ustedes se sentirán identificados con todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, ¿cómo enfrentar y solucionar la infidelidad? Para desarrollar este tema, que es muy complejo, trajimos a un experto en psicología y terapia familiar. Con ustedes, el doctor David Jaramillo Burgos. David, qué gusto y qué placer tenerte acá. Gracias, Daniel, gracias por la invitación y un gusto también de poder saludar a todos nuestros amigos y amigas que en este momento nos están viendo. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Doctor, hablando de infidelidad, primero que todo, ¿qué es ser infiel? ¿Qué Ok, es infidelidad? bueno, para poder hablar de la infidelidad o un concepto de la infidelidad, necesariamente tenemos que hablar de la fidelidad. La fidelidad es un pacto de exclusividad afectivo y sexual. Entonces, la infidelidad vendría siendo la ruptura de ese pacto que se hicieron entre dos personas de manera implícita o de manera explícita. ¿Y por qué tengo que decir eso o por qué lo digo? Porque el hecho de estar en una relación de pareja implícitamente significa que en el momento en que estoy compartiendo afectos ya hay un pacto de exclusividad. Pero es explícita porque, por ejemplo, cuando nos casamos, vamos delante del altar, delante de un sacerdote, delante de un pastor, para decir que prometo amar, respetar, serle fiel a esta persona hasta que la muerte nos separe. Entonces, esta exclusividad o este pacto de exclusividad, cuando se rompe, estamos hablando de infidelidad. Teniendo en cuenta esto, entonces, me imagino que deben haber varias formas en las cuales Así uno puede es. ser infiel. ¿Cuáles son esas formas en las que la gente perpetúa esta acción? Eso que tú señalas es necesario abordarlo, porque hay personas que piensan que como fue un simple chateo o que simplemente fue un beso y nada con importancia, entonces no hubo infidelidad, porque para algunos la infidelidad necesariamente tiene un contenido sexual y no es así. Puede ser que no hayas tenido relaciones sexuales con la otra persona, sin embargo, el hecho de haber compartido con alguien algo que es exclusivo de la pareja ya conlleva una infidelidad. Entonces tenemos varias manifestaciones. La primera manifestación es que hay una infidelidad virtual, una infidelidad que se da a través de la mensajería instantánea, a través de las redes, a través de esto que también sabemos llamar nosotros irresponsabilidades virtuales, donde estoy coqueteando con otra persona a través del WhatsApp, a través del Instagram, a través de Facebook, etcétera, etcétera. Hay la infidelidad sexual también, hay la infidelidad que simplemente es el resultado de una aventura. O sea, una noche de copas, se perdió el control y de pronto te involucraste con una persona porque te besaste con alguien o porque tuviste relaciones sexuales con alguien. Pero también hay infidelidades que implican afecto, incluyen afectos. O sea, son paralelas a una relación de pareja formal y que llevan años y que a veces no solamente llevan años, sino que también hay hijos de esa relación extramatrimonial o fuera de la relación formal. Ok, doctor. Bueno, teniendo en cuenta que hay diferentes formas en las que uno puede ser infiel, entonces se podría estar hablando de que la infidelidad como tal es un concepto subjetivo para la persona, nace dentro de una persona y obviamente se va transformando, pero se adecúa netamente a una persona porque me acaba de explicar, para muchos no es infidelidad tal vez un roce o algo carnal, más sí, por ejemplo, compartir algo emocional. ¿Se puede decir entonces que es subjetivo? Ok, sí y no. A ver, mayormente estamos hablando de un hecho objetivo, o sea, es un hecho probado, necesitas pruebas o evidencia. Viene siendo subjetivo cuando es producto de la imaginación y cuando no es consensuado. Voy con lo primero. Cuando es producto de la imaginación, o sea, simplemente yo pienso que mi pareja es infiel, qué sé yo, porque pasa demasiado tiempo encerrado en el baño en su celular o porque se atrasa en llegar a la casa. Mientras tú no tengas evidencias, que tú pienses y que tú sientas que hay infidelidad del otro lado, sin evidencia no tienes nada que comprobar. Pero también tiene que ser consensuado. Hay personas que consideran infidelidad si la pareja ve pornografía o si la pareja se masturba. Entonces,
Esto no podemos decir que es un hecho de infidelidad si no ha sido consensuado, pero sí lo es cuando tú ves un chat donde tu pareja ha estado coqueteando o tratando de manera afectiva o de una manera que solo debería tratarte a ti. Cuando ha estado generando ilusiones, haciendo promesas y cuando ha habido o cuando se ha compartido fotos sexuales, porque puede ser que no llegaron a un acto sexual, pero han compartido fotos, han compartido imágenes con contenido sexual y si no hay imágenes, por lo menos hay textos sexuales. Entonces ahí estamos rompiendo este pacto de exclusividad. Hay parejas que no consensúan la masturbación y la pornografía como una infidelidad, pero más allá de eso, tiene que ser algo objetivo donde tú tengas pruebas realmente para decir, sí, me fui infiel, porque de lo contrario te van a decir que estás enfermo, que tienes un problema, que te hagas tratar, que te mediques, etcétera, etcétera. Ok, dicho todo esto, me parece importante recalcar que entonces se puede decir que la infidelidad comienza con la ruptura del consenso entre dos personas debido Del a pacto. que la infidelidad es subjetiva en diferentes personas. Es decir, yo consensúo con mi pareja y es ahí en donde ya delimito el marco de la Ajá, fidelidad e infidelidad. exactamente. Y dicho esto, ¿cuáles son las maneras más comunes tal vez en las que las personas son infieles? Ok. En la época que vivimos, la forma más común de infidelidad es a través de las redes sociales. O sea, antes las personas tenían por ahí una relación que se descubría después de mucho tiempo, pero ahora es a través de las redes sociales, en los mensajes de WhatsApp o de otra mensajería instantánea. Hay chat o mensajes directos a través de Instagram, por ejemplo. Pero una de las cosas que he observado también es que se crean perfiles extras al perfil común. Y perfiles no solamente en Facebook e Instagram, sino también perfiles, por ejemplo, he visto en TikTok, que es una forma a través de la cual tú estás escondiendo algo y haciendo algo que sabes que es prohibido y está fuera de este pacto. Genial, aquí con el doctor David Jaramillo hablando acerca de la infidelidad. Después de la pausa, a seguir desarrollando este tema. Estamos de regreso con un tema picante aquí desarrollado por el doctor David Jaramillo Burgos. En el segmento anterior habíamos hablado acerca de la infidelidad. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Y una de las causas por las cuales se comienza a ser infiel hoy en día comienza desde la virtualidad, dice el doctor David. Doctor, podemos seguir desarrollando este tema. ¿Cómo también se manifiestan, cómo se siguen manifestando estas causas de la infidelidad hoy en día, bajo su experiencia? Ok, bueno, hablamos hace un momento de la virtualidad, también se da en ambientes laborales, también se da en ambientes o en contextos sociales, incluso a veces entre padres de familia de los propios hijos en la escuela o en el colegio. O sea, hay muchas maneras, pero más que cómo se manifiesta o de qué manera se hace evidente la infidelidad es qué lo causa. O sea, porque aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que la infidelidad es la punta del iceberg, es lo que vemos. Pero hay causas subyacentes. Entonces, algunas de esas causas subyacentes que llevan a una infidelidad sin que esto se convierta en una justificación, por cierto, primero tenemos necesidades no satisfechas en la pareja. Y esto es algo que quiero señalar. O sea, insisto, no justifica, pero hay lecturas que podemos hacer si hay una pareja abandonada, afectiva, sexualmente descuidada y no atendida a sus necesidades emocionales y de pronto aparece otra persona que le escucha. Otra persona que simplemente le dice algo como, qué bien te ves hoy. Otra persona que por allí está pendiente, preocupada de tu salud. Yo recuerdo a una persona que me decía, doctor, me preguntaba si había desayunado y muchas veces llegaba al trabajo sin haber desayunado y me decía, usted no puede estar sin desayunar, usted tiene diabetes, ya le pido un desayuno y le pedía un desayuno a través de un se fue la palabra, delivery. Entonces, claro, esa tensión va generando una satisfacción o va llenando un vacío que te va llevando a la infidelidad. Otra causa por la cual se da una infidelidad son patrones generacionales o patrones familiares. Cuando hemos crecido en contextos donde la infidelidad
es común y ha sido normalizada dentro de la familia, pues se puede repetir ese patrón. Otra razón por la que generalmente se da la infidelidad es porque algunos andan buscando la persona o la pareja perfecta, el amor 10. Y no lo vamos a encontrar, no lo vas a encontrar, no hay una persona perfecta, perdón, y esta búsqueda de encontrar a alguien te puede llevar a esta infidelidad. Otra razón es el hecho de que le llamamos los dos monstruos o los dos demonios que aparecen en la vida. La crisis de la media vida o de la jubilación. Entonces, la crisis de la media vida puede ser un momento donde hay alto índice o probabilidad de una infidelidad porque es un reciclaje de la adolescencia. Entonces, la persona se siente estancada, comienza a cuestionar algunas situaciones de su vida y este reciclaje de la adolescencia, ahora tenemos un adulto que se cree adolescente y con plata, entonces puede de ahí haber un riesgo en la infidelidad. Y otra es la jubilación, cuando llega el nido vacío, cuando las personas no se preparan para reconectarse en pareja y los hijos ya no están, pueden llevarte a una relación extramatrimonial. Esta entre las causas más comunes, ¿no? La insatisfacción, los patrones familiares, la crisis de la media vida, el no saber manejar la transición en la jubilación, son causas comunes que llevan a una infidelidad. Y algo más, las asociaciones, es decir, con quién te juntas, con qué personas te juntas y en qué ambientes o entornos te desenvuelves. Si tú te juntas con personas que son de ambiente, de farra y que normalizan la infidelidad y te relacionas en entornos muy flexibles en torno a esto, con valores que no tienen que ver con la fidelidad, también hay un riesgo allí. Acabamos de enumerar una serie de causas por las cuales las personas son hoy día infieles. Y bueno, dentro de una de esas hay algo que mencionó el doctor que es muy importante: satisfacer las necesidades de la pareja. Tenemos un ejemplo muy claro el día de hoy relacionado a Ricardo Kaká, el futbolista brasilero. Doctor, tenemos aquí una cuestión y una duda. Sobre todo yo creo que la gente por completo. Hay hombres / mujeres que son extremadamente buenos con su pareja y son esas personas a las que les son infieles. De hecho, Ricardo Kaká junto con su ex esposa acaban de hacer público qué fue lo que pasó entre ellos. Y bueno, entre ellos ocurrió un problema de infidelidad en donde ella le fue infiel a él, siendo Kaká pues lo que representa desde el lado lejano, ¿no? El futbolista, entiendo que también hay un ser humano, pero ¿por qué ocurre que a las personas que mejor se portan bien con sus parejas o más dedicados son, por qué esas personas, justo a ellas, les son infieles, sus parejas? Ok, una pregunta muy interesante porque aquí tenemos que hacer dos lecturas. El problema no es Cacao, el problema no es la persona que hace lo correcto dentro de una relación, porque esta persona está haciéndolo bien y no podemos ver algo que es muy común en nuestro medio escuchar, ¿no? Si les tratas bien, te pagan mal. Trátalas mal y verás que ahí las tienes pendientes de ti. No, ese es un problema de la otra persona. Entonces la otra persona seguramente tiene problemas, tiene historias, tiene situaciones en su vida que no resolvió. Hay muchos que no pueden vivir fuera del caos. Y lo sano, lo saludable, les resulta aburrido. La esposa de Kaká dijo, era demasiado perfecto para mí, porque probablemente, no conozco la historia, creció en un ambiente de caos, de conflicto, que lo sano, lo saludable y lo tranquilo le resultó aburrido y finalmente buscó el caos. Y esto puede manifestarse en otras parejas o situaciones. Y entonces es necesario mencionar, si tú hiciste lo correcto, no tienes que arrepentirte de eso. El problema no es que amaste de una manera sana. Eso está bien, porque eso habla de ti, de tus valores y de tu compromiso y tu capacidad para amar. El problema es que tal vez lo pusiste en una persona equivocada, ¿no? Y no lo supieron valorar. Para la próxima vez sabrás, si hay una próxima vez, sabrás observar bien en dónde depositas tu capacidad para amar y tu nivel de compromiso y fidelidad. Damas y caballeros, esto es cómo enfrentar la infidelidad y cómo solucionarla. En el siguiente segmento vamos a hablar acerca de las secuelas emocionales y también cómo solucionar una infidelidad o cómo por lo menos atravesarla de mejor manera.
Amigos y amigas, estamos de regreso aquí con nuestro último segmento, cómo enfrentar la infidelidad con el doctor David Jaramillo Burgos. En el anterior segmento habíamos conversado acerca de las formas y manifestaciones, también causas de la infidelidad. En este último segmento vamos a tratar una pregunta clave, vital. Mucha gente se hace esta pregunta y bueno, tenemos aquí un experto para que la responda. Doctor David, ¿se puede superar una infidelidad? Y si es posible, ¿cómo? Sí, sí se puede definitivamente superar una infidelidad. Va a depender de varios factores. En primer lugar, va a depender del tipo de infidelidad, porque como decía hace un momento, no es lo mismo una infidelidad que fue producto de una aventura de una noche a una infidelidad que tú descubres que lleva 5 o 8 años y que hay un hijo o una hija de por medio. En segundo lugar, va a depender de la personalidad. Hay personas que su forma de ser, su estructura de personalidad, complica la situación. Por ejemplo, las personas con tendencia al pesimismo o las personas con tendencia al control la tienen mucho más complicada que aquellas personas que de manera general son optimistas. Y en tercer lugar, va a depender también mucho de la persona que cometió de la infidelidad, del reconocimiento de su falta, del arrepentimiento y del compromiso que tenga para el cambio. Entonces, tomando en cuenta eso, es posible superar una infidelidad, pero requiere trabajo, requiere mucho tiempo y aunque la infidelidad la cometió uno, se necesita de la participación de los dos, porque esto es algo que se trabaja en pareja. Hay un proceso que inicialmente debe hacer la persona que cometió la infidelidad y otro proceso que debe hacerlo la persona víctima de la infidelidad para después trabajar en pareja. Por ejemplo, la persona que cometió la infidelidad necesita saber qué fue lo que le llevó a eso. ¿Qué fue? Si fue que sus necesidades estaban insatisfechas, patrones familiares mal aprendidos, relaciones que no eran relaciones saludables, e incluso si esto se volvió en una adicción emocional, porque cada vez que una persona comete una infidelidad se segrega dopamina. Y esta dopamina, que es un neurotransmisor, que es la hormona de la recompensa, lo vuelves a segregar cada vez que cometes un acto de infidelidad, sea sexual, sea virtual, sea afectivo, el tipo que sea. Entonces eso va generando una adicción emocional. La persona necesita saber qué le llevó a la infidelidad y también implementar mecanismos, estrategias, técnicas para poder prevenir o garantizar que no va a volver a pasar. En cambio, la persona que ha sido víctima de la infidelidad necesita primero procesar el impacto de enterarse de la noticia, porque es el dolor de la traición y ese es uno de los dolores más fuertes que puede experimentar un ser humano. La persona siente que su identidad está fragmentada. De pronto se ve amargado, amargada, irritable, desconfiado, pierde el control de su mente y pierde el control de sus acciones, porque la mente de una persona que ha sido víctima de infidelidad se imagina muchas cosas, se imagina a su pareja con el amante, trata de atar cabos hacia atrás, dónde estuvieron, qué hicieron, desde cuándo empezó, le creo o no le creo, se imagina muchos escenarios, pierde el control y también el control de sus acciones, de pronto está persiguiéndole, llamándole a cualquier hora a la oficina, haciendo videollamadas, pidiendo la ubicación, revisando bolsillos, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso emocional, este proceso cognitivo, este proceso conductual, la persona que es víctima necesita trabajarlo, que es la primera etapa. Entonces, cuando ya tenemos a una persona que sabe que le llevó a una infidelidad, cuando ya tenemos una persona que ha logrado manejar el primer impacto emocional y tener un poco más de claridad para saber si quiere seguir en la relación porque le ve posibilidades a esa relación y no por miedo a la soledad, no porque no sabe qué hacer con los hijos, no porque la religión o la presión familiar está presente, sino porque plenamente consciente quiere caminar y transitar ese proceso, nos juntamos en pareja para saber qué estaba pasando en la pareja, qué necesita mejorar esta pareja. Tal vez necesita mejorar la comunicación, tal vez necesita mejorar en habilidades de resolución de conflictos, tal vez necesita mejorar en las manifestaciones del afecto o en la vida sexual. Entonces, esto que se trabaja ya en pareja hace que la pareja, después de una infidelidad, no solo la supere, sino que se rehaga y pueda ser una pareja mucho más saludable de lo que fue antes de la infidelidad. Estupendo, doctor. Nuestros queridos televidentes y también la gente que nos sigue nos ha hecho varias preguntas a lo largo de la vida del programa.
y demás. Una de esas, doctor, que es una de las que sacamos, es la siguiente. ¿Cuál es el papel del perdón dentro de una infidelidad? Teniendo en cuenta que hay dos caras de la moneda. A la persona a la que le fueron infiel y la persona infiel. Pero ¿cuál es el papel del perdón cuando una persona realmente desea seguir adelante? Es un papel fundamental, Daniel. Es un papel fundamental. ¿Por qué? El perdón no implica olvidar. El perdón no significa aquí no pasó nada. El perdón es más bien conlleva la existencia de la ofensa, pero trabajar para sanar el dolor que produce el recuerdo de esa ofensa. ¿Cómo saber que una persona ha perdonado? Si yo recuerdo y ya no me duele, ya no siento tristeza, ya no siento rabia, entonces he perdonado. Pero eso es un proceso. Entonces, sin perdón no hay sanidad del recuerdo y sin perdón no hay restauración. Ojo, perdón y confianza no es lo mismo, porque uno puede perdonar y decidir no volver a confiar, sobre todo si es una infidelidad repetida. Pero el perdón conlleva, primero, cambiar la forma de ver y de pensar a la persona que cometió la ofensa. Segundo, cambiar el enfoque de las emociones, porque al principio es rabia, le ataco, le achaco y le saco en cara. Necesito cambiar esas amarguras para generar emociones más positivas. Y tercero, cambio de conducta. Entonces, este cambio de conducta implica tener interacciones positivas con la persona que me generó la ofensa. Entonces, el perdón es fundamental. Pero voy a decir algo antes de terminar. No podemos perdonar si no sentimos la rabia primero. Hay que sentirla, validarla, procesarla para entonces caminar hacia el perdón. Genial, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos los televidentes, a todas las personas que vieron el programa, muchísimas gracias. Esto fue con el doctor David Jaramillo Murgos, cómo enfrentar la infidelidad. Muchísimas gracias aquí en Aprendiendo a Vivir.